¿Alguna vez has sentido emocionado al querer aprender algo nuevo, para semanas después encontrarte al borde de rendirte? Te dicen que solo es cuestión de práctica, pero nadie te dice lo que realmente ocurre durante ese proceso. ¿Qué pasa cuando esa emoción inicial se desvanece y qué haces cuando las cosas parecen más difíciles de lo que pensabas? Te han mentido sobre lo que significa aprender algo nuevo. Nadie te dice lo difícil que será y que probablemente querrás rendirte. Pero hay algo que pocos saben, y es que justo en el momento, cuando estás a punto de abandonar, es cuando ocurre la magia. En los próximos minutos te voy a revelar lo que nadie habla sobre el proceso de aprendizaje y cómo atravesar cada uno de los obstáculos que se presentan y cada momento de duda. Voy a contarte de 3 fases claves que todos experimentamos al momento de aprender algo nuevo, desde la luna de miel o la emoción inicial hasta el punto de quiebre donde todo parece imposible. Quédate hasta el final y descubre cómo llegar hasta el momento en donde tu creatividad se libera y todo comienza a tener sentido. Así que si alguna vez te has sentido atrapado o estancado al aprender algo nuevo, este video es para ti. Hay una verdad incómoda de la que nadie habla y es que la mayoría abandona justo antes del proceso de transformación y es justo ahí cuando ocurre la magia. Hablamos de la primera fase. Cuando empiezas algo nuevo, todo es increíble, el entusiasmo es real, te sientes motivado y crees que vas a dominarlo todo rápidamente. Es como estar en una luna de miel con tu nuevo proyecto, ya sea que quieras aprender un instrumento, aprender un idioma o aprender a patinar. Recuerdo perfectamente cuando decidí aprender a tocar la guitarra. Estaba muy emocionado. Me imaginaba siendo el tipo de persona que domina su instrumento y que puede tocar sus canciones favoritas. El entusiasmo estaba a 1000, pero lo que no te cuentan es que esa energía inicial puede desaparecer rápidamente. De repente te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles como parecen. En mi caso fue cuando me encontré con los acordes con cejilla. Ya había venido de otros obstáculos como por ejemplo el dolor en los dedos, pero los acordes con cejilla para mí eran imposibles. No podía hacerlo. Las cuerdas sonaban apagadas, el sonido sonaba mal, en fin, yo pensaba que era algo que yo nunca iba a poder atravesar. Y para tocar el acorde Fa específicamente, recuerdo que era necesario aprender a tocar con cejilla. Pero mis dedos no respondían, así que decidí abandonar. Ese fue mi primer golpe con la realidad y la luna de miel había terminado. Toda la emoción que sentía se fue. Pensé que ya no iba a poder tocar el instrumento. Y ahí es donde viene la verdadera prueba. Llegué a abandonar la guitarra porque pensé que nunca iba a poder dominar los acordes con cejilla. Literalmente dejé de tocarla. La abandoné por meses. Pero hay algo que nunca se me fue y es el deseo de querer aprender. Siempre pensé es que debe haber alguna manera. Debo encontrar la forma en la cual aprender el acorde con cejilla. La idea de aprender a tocar nunca desapareció. Después de meses volví a intentarlo. Y fue entonces cuando pude pasar esa barrera. Al fin pude dominar los acordes con cejilla y ya podía tocar mis canciones favoritas y pude mejorar poco a poco, hasta que formé parte de una banda. Todo esto ocurrió porque llegué a cruzar la barrera de lo que yo llamo el punto de quiebre. Y esta es la fase 2, el punto de quiebre. Aquí es donde la mayoría de las personas se detienen. Es el momento en el que te topas con la verdadera dificultad, en el que el camino parece más empinado de lo que pensabas. Esto pasa en todo, si estás aprendiendo una habilidad nueva o si estás intentando mejorar algo. Todos vamos a llegar al punto de quiebre, al punto en donde decimos, ¿continúo o me rindo? Es el punto en donde te encuentras con la primera verdadera gran dificultad y tienes que decidir, ¿vas a seguir adelante o vas a desistir? ¿Te vas a rendir o vas a continuar? Eso va a ocurrir con cualquier cosa que quieras aprender. Recuerdo que algo similar me pasó al aprender patinaje sobre hielo. La primera vez que lo intenté me encantó la sensación, pero me caí. Me caí una y otra vez. Y ya sabes lo que duele caerse cuando estás aprendiendo a patinar. Sin embargo, yo decidí persistir. Decidí pasar el punto de quiebre. Decidí pasar ese punto en donde yo mismo me pregunté, ¿me sigo cayendo, literalmente cayendo al suelo, o continúo? Yo decidí continuar. De hecho, hasta tomé algunas clases, tomé esa clase como electiva en la universidad, recuerdo, y pude aprender. Y ahora, hasta ahora, es una de las actividades que más me gusta hacer. Me gusta mucho el invierno por eso, porque puedo tomar ese momento en el que puedo practicar esa habilidad que aprendí ya hace muchos años. Pero me tomó pasar el punto de quiebre. Me tomó preguntarme, ¿vas a continuar hasta aprender o vas a renunciar? Yo decidí continuar y aprendí. Me alegra haber pasado el punto de quiebre, aunque tuve momentos en los que pensé rendirme. Y esa es la lección. Justo cuando crees que no puedes más, es cuando todo va a cambiar si persistes. Vas a aprender y vas a llegar al punto de no retorno, lo cual es la tercera fase. Si superas el punto de quiebre, algo cambia.
Es difícil de describir, pero es como si el proceso se vuelve tuyo. Es el momento en el que ya no estás luchando con una habilidad, sino que empiezas a dominarla. Te liberas y lo que antes parecía frustrante ahora se siente natural y lo puedes disfrutar. Este es el punto de no retorno. En este punto ya no hay vuelta atrás. Aprendiste. Y sí, para llegar a este punto tuviste que pasar por la luna de miel, donde todo es emocionante y excitante, y por el punto de quiebre, donde sientes que ya no puedes más y donde tienes todas las ganas del mundo de rendirte. Pero recuerda, si continúas, si pasas al punto de quiebre, es cuando llegas al punto de no retorno. Es cuando realmente aprendes y es cuando dominas la habilidad. Así que ten esto en mente. Cuando llegues al punto de quiebre, es cuando la magia va a ocurrir. Tienes que recordarlo una vez te encuentres en este punto. En este punto de no retorno es donde todo fluye. Ya dejas de ver el proceso de aprendizaje como algo complejo y comienzas a disfrutarlo. Y eso es lo que nadie te cuenta. Si pasas la barrera del punto de quiebre, llegas al punto de no retorno y ya no hay vuelta atrás. Es cuando verdaderamente aprendiste. Lo que antes parecía imposible, ahora es parte de ti. La creatividad y la fluidez que buscabas desde el principio aparece como arte de magia. Pero eso no ocurre sin antes haber pasado por los diferentes obstáculos, por los momentos de duda o por los momentos oscuros. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que el proceso de aprendizaje no es algo lineal. No es como que vas a ir de 0 a 100 en una habilidad. Más bien, vas a empezar emocionado, luego te vas a encontrar con una pared, con una gran barrera en la que tienes que decidir si la cruzas o si te devuelves. Te garantizo que si la cruzas, que si decides persistir y continuar, es cuando la magia va a ocurrir y vas a llegar al punto de no retorno, al punto en donde verdaderamente aprendes y donde puedes dominar y disfrutar de la habilidad que tanto quieres aprender. Recuerda que justo antes de rendirte es cuando vienen los cambios reales, los cambios más importantes. La clave es aguantar lo suficiente para pasar al otro lado. La clave es no rendirse muy rápido. Así que la próxima vez que estés aprendiendo algo o estés tratando de mejorar una habilidad y sientas que ya no puedes más, recuerda que si persistes es cuando ocurre la verdadera magia. Es cuando ocurre el verdadero cambio. Eso es lo que nadie te cuenta y es lo que separa a los que lo logran de los que se quedan a mitad del camino. Disfruta cada etapa del aprendizaje, siéntete entusiasmado al inicio, pero recuerda que vas a llegar a un punto en el que debes decidir si vas a continuar o si te vas a rendir. Y en ese momento recuerda que si continúas vas a ver verdaderos cambios, hasta llegar al punto de no retorno, el punto en donde verdaderamente aprendiste, el punto en donde verdaderamente dominas esa habilidad que tanto quieres aprender. Si te ha pasado esto o estás a punto de aprender una nueva habilidad, me gustaría saber en qué fase te encuentras y qué estás haciendo para seguir adelante. Gracias por llegar hasta aquí y te veo en el próximo video.